Hola oyentes, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotig para hablar de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, pues ya saben que estamos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado de cómo empiezan a organizarse el mundo, a acomodarse a la nueva situación, empiezan estas tensiones de la Guerra Fría, pero hay lugares como en la Unión Soviética donde Papaíto Stalin sigue en las mismas de antes o incluso peor, porque con el tiempo parece como que sus vicios van incrementándose y no solamente que hace purgas para todo el que le cae mal, sino también para la familia, ¿no? Exactamente. Algo muy recurrente de todos los regímenes totalitarios es el culto a la personalidad. Lo hemos visto con Hitler, con Mussolini, lo estamos viendo ahora con Stalin, que es mostrar al líder como alguien prácticamente sobrehumano. Sabe todo, puede hacer todo, no tiene defectos personales, la vida íntima casi no sabemos nada. Y en realidad son personas falibles como cualquier otra. Pero eso en los regímenes totalitarios que se basan en una propaganda tan fuerte y además con el pleno control de los medios de comunicación, es muy difícil saber realmente quiénes son estos personajes. Bueno, lo que vamos a ver es que en el caso de Stalin, él va a ser implacable incluso con su propia familia. Y en este caso con una de sus cuñadas, con Anna Aliluyeva. Es un personaje que no se le ha prestado mucha atención, pero ella fue miembro del partido bolchevique, su marido fue un miembro destacado del Partido Comunista Soviético, fue uno de los encargados de poner en marcha el Holodomor, el genocidio contra el pueblo ucraniano en los años 30, pero como todo verdugo también va a caer como víctima de las purgas políticas de Stalin en 1938. Stanislav Redens era el marido de esta mujer y él va a ser condenado y ejecutado. Lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial, Anna Aliluyeva y su padre, Sergei, escriben un libro sobre Stalin en el cual es permitido. Este libro lo escriben en 1946, pasa la censura, es aprobado, y en este libro relatan muchos aspectos personales sobre Stalin. A ver, anécdotas como que él una vez quedó dormido con la pipa e incendió la cama, las sábanas. Bueno, esto le puede pasar a cualquiera. Otro dato como que él tenía, hoy en día sería bastante cuestionado este hecho, pero él perseguía a la criada que tenía la familia con intenciones sexuales. Esto hoy sería absolutamente imperdonable, ¿no? Pero en los años 40 como que, bueno, era una picardía. Eh, También lo que más molestaba a Stalin era el hecho de que él tenía el brazo izquierdo prácticamente inutilizado. De hecho, él no va a ser enrolado en la Primera Guerra Mundial debido a este problema físico. Bueno, este libro se permite su publicación. Esto es lo extraño. La Unión de Escritores Soviéticos permite la publicación. Anna Aliluyeva era miembro de esta asociación. En 1947, Stalin se enoja con la publicación de este libro, porque incluso hubo toda una recorrida por la Unión Soviética difundiendo este libro, y ahí a Stalin le molesta y deciden poner prisionera a esta mujer, a la ex cuñada de Stalin, la ponen presa, acusándola de ridiculizarlo y de que utilizaba este contenido en contra del camarada Stalin. Bueno, ella va a estar presa hasta 1953. Se la va a liberar cuando muere Stalin, es decir, acá se da un proceso muy extraño porque otra de sus hermanas también va a ser detenida con otros argumentos y
En 1953 se las libera porque, bueno, digamos, como muchas víctimas de Stalin, van a ser liberados cuando él muere. En el caso de Ana Aliluyeva, no se va a convertir en una stalinista furiosa, sino que ella siempre va a responsabilizar a Stalin por la muerte de su hermana. Es decir, la segunda esposa de Stalin, hay dos versiones sobre su muerte. La versión oficial es que murió de apendicitis. La versión histórica es que ella se suicidó, cometió suicidio en los años 30, cuando vio lo que estaba haciendo Stalin, sobre todo en el proceso de la persecución contra los kulak y la colectivización agraria. En ese contexto ella se suicidó, y entonces la familia de Aleluyev siempre tuvo una relación un poco crítica y un poco distante con Stalin. Lo cierto es que ella va a ser rehabilitada en 1953, de hecho vuelve a ser parte de la Unión de Escritores Soviéticos, y un detalle muy interesante es que ella va a ser la única autora, miembro de la Unión de Escritores Soviéticos, que rechace la condena a Boris Pasternak en 1957, cuando se publica el libro Doctor Zhivago. Es decir, que dentro de todo fue una persona que mantuvo su independencia de criterio, su pensamiento crítico, y luego va a emigrar, luego va a morir en 1964 siendo crítica con respecto al stalinismo. Otro caso es el de de la hija de Stalin, que ya le dedicaremos su tiempo, a Svetlana Aliluyeva. Fíjate que no estamos hablando de Stalina, ¿no?, que debería ser el apellido de la madre, Aliluyeva, que sí va a emigrar a Estados Unidos en los años 60. Uh-huh. O sea que al final acabó en manos del enemigo mortal de su padre, ¿no?, de los Estados Unidos. Sí, Svetlana, es decir, la hija de Stalin, va a recuperar toda esta obra escrita por su tía y por su abuelo. Es decir, va a tomar este libro que fue prohibido y que significó la prisión de Ana Aliluyeva, los va a tomar y los va a dar a conocer nuevamente, y va a dar también su propia versión, y va a terminar en Estados Unidos. Luego va a retornar a la Unión Soviética, se le va a restaurar su ciudadanía soviética, pero acá vemos cómo Stalin estaba tan preocupado por ocultar su intimidad, sus falencias. Es un hecho bastante extraño, pero por un lado Stalin decía que no quería el culto a la personalidad, pero por otro lado, en la práctica no hacía nada por evitarlo. Sí, mataba a los que no cumplían en contra de su deseo, ¿no? Algo así. Exactamente. Bueno, para mí esta Ana Aliluyeva es todo un descubrimiento, y realmente te agradezco que nos hayas iluminado sobre estos pequeños personajes que no son tan pequeños en el contexto de sus propias vidas, y si descartamos la figura omnipresente de Stalin, era una persona que militó y que tuvo cargos de importancia, su marido, etcétera, etcétera, o sea que estaba muy arriba en el escalafón, y sin embargo, pues prácticamente desconocida. Te comentaba antes fuera de micrófono que incluso buscando en internet apenas se la mencionaba en alguna referencia ya genealógica a toda la familia de Stalin, y etcétera, etcétera, pero no como un personaje que fue víctima de su propia inocencia de alguna manera, ¿no? Es decir, escribir un libro sobre las anécdotas personales sin meterse con nadie, que incluso la Unión de Escritores le pareciese bien. Pues te agradecemos este acercamiento a este elemento del totalitarismo que tú bien describías, del culto a la personalidad, y esperamos encontrarte la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.